Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Barreras burocráticas, suspensión de la emisión de licencias de edificación. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara y soy coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los asistentes identifiquen qué es una barrera burocrática y dónde podría estar contenida. Asimismo, se dará a conocer casuísticas sobre suspensión en la emisión de licencias de edificación. En esta ocasión, nos acompaña como ponente la señora Natalia García, quien es abogada por la Universidad de Lima y egresada de la Maestría en Gestión Pública por la Universidad San Martín y con especialización en Derecho Empresarial y Administrativo por la Universidad de San. Ella cuenta con más de 6 años de experiencia profesional en Derecho Administrativo, Análisis Regulatorio y Simplificación Administrativa. Actualmente, se desempeña como ejecutivo de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. Antes de dejarlos con nuestra expositora, les expreso mi gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Ciro. Bienvenidos a todos y muchas gracias también por su interés en inscribirse en este webinar. Espero que toda la información que tengamos puedan llevársela y luego aplicarla seguramente. Voy a compartir mi pantalla, un segundo, por favor. Ahora sí. ¿Me pueden escuchar? ¿Me oyen? Sí, sí se escucha, Natalia. Perfecto. Gracias, Ciro. Ya, entonces ahora sí damos inicio. Un pequeño problemita técnico, pero ya, solucionado. Entonces, como les decía, gracias nuevamente por haberse inscrito. El tema que nos trae a colación el día de hoy es las barreras burocráticas y la suspensión de la emisión de licencias de edificación. Vamos a ver qué cosa vamos a encontrar detrás de estos conceptos, cuáles son los casos que pueden ocurrirse, pueden darse para estar preparados y saber qué acciones tomar también en estos mismos casos. Como primer punto, dejarles claro, por favor, que esta videoconferencia es una actividad totalmente académica y los comentarios que hoy día pueda dar son personalmente míos, no necesariamente de la institución, ¿ok? Teniendo esto claro, pasamos a ver cuál es el índice, qué cosa es lo que vamos a conocer el día de hoy. Primero vamos a refrescar un poco para aquellos que tienen el concepto y para quienes no, vamos a conocer lo que es y lo que no es una barrera burocrática. Vamos a entender qué está detrás de esta frase, barrera burocrática, ¿no? Que suena un poquito muy técnica o de repente muy lejana, pero vamos a ver que es algo que ocurre siempre. Vamos a verlo adelante, más adelante. En segundo lugar, vamos a aterrizar ya en lo que es una barrera burocrática típica, que es la suspensión, en este caso, en la emisión de licencias de edificación. Y finalmente vamos a hablar de algunos casos para poder reforzar los conceptos que, como van a ver y como les he adelantado, no son nada del otro mundo, es algo que seguramente no, les puede ya haber pasado de repente. Entonces, damos inicio. Empezamos con el concepto de barrera burocrática. ¿Qué es y qué no es una barrera burocrática? Para empezar, tenemos que tener claro que una barrera burocrática es un cobro, una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición, algún tipo de imposición que de alguna manera condiciona o restringe, otras veces obstaculiza también el acceso o permanencia de los agentes económicos al mercado, o de otro lado, que también restringe u obstaculiza la tramitación de procedimientos administrativos que están sujetos a determinadas normas por las cuales deben regirse las entidades, y cuando encontramos este tipo de restricciones
que están vulnerando de alguna forma todas las disposiciones que existen sobre simplificación administrativa, afectan pues al ciudadano o a las empresas. Lo que tienen en común es que estas vienen siendo impuestas por entidades del Estado. Sabemos que las entidades del Estado pueden ser municipalidades, ¿no? Gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos incluso del gobierno nacional, cuando hablamos de ministerios, los sectores. Todo tipo de entidades del Estado, y además también podemos estar hablando en este caso de entidades privadas que realizan función administrativa, porque vamos a encontrar casos donde el Estado, a través de una disposición legal, quita un poco de su carga, digamos, y la asigna a otro tipo de entidad, incluso pueden ser privados, para que ellos realicen algún tipo de actividad o procedimiento en nombre del Estado. Un ejemplo clásico son las universidades o los colegios profesionales, donde, por ejemplo, en las universidades, el Estado le da la potestad a las universidades, inclusive privadas, para que ellas puedan certificar a sus estudiantes con un título a nombre de la nación. Ese es un ejemplo que les puedo dar de una entidad administrativa cuando realiza este tipo de procedimientos de titulación, por ejemplo, que realiza esa actividad en representación del Estado, pero que no es necesariamente una entidad del propio Estado, ¿verdad? De otro lado, tenemos que las barreras burocráticas se materializan porque no están solamente, no son un concepto que está en el aire, no tienen que aterrizar en algún medio material, por eso decimos que se materializan. Tenemos que tener algún medio a través del cual podamos ver cómo es que están aplicando esta medida, esta restricción, este cobro, este requisito a una persona o a una empresa. Entonces, pueden materializarse a través de 3 medios. Tenemos los actos administrativos, que son aquellos que están dirigidos a una persona en particular y tienen una finalidad particular también. Los actos administrativos se dan cuando una persona, empresa o un ciudadano como ustedes, como yo, realiza un trámite ante una entidad y espera que por la realización de este trámite le otorguen una respuesta. Esta respuesta puede ser una resolución, puede ser una carta, cualquier tipo de documento. Y este tipo de documentos, sobre todo aquellos que tienen un efecto en mi persona, porque yo he hecho el trámite, se llaman actos administrativos, ¿ok? Entonces tenemos un primer medio a través del cual la barrera va a caer, digamos, y donde se va a poder verificar que se está aplicando a determinada persona, y es un acto administrativo. De otro lado, también tenemos barreras burocráticas que vamos a encontrar en disposiciones administrativas. Las disposiciones administrativas son aquellas normas, reglamentos, ordenanzas, cualquiera sea el nombre legal o normativo que se le dé, pero que son aquellas que tienen un efecto ya no sobre una persona en específico, sino más bien respecto de una colectividad. Por ejemplo, una municipalidad saca una norma de, pongamos, restricción horaria. Saca la norma para proteger a sus vecinos porque hay mucha bulla, entonces dice, a partir de tal fecha, los pubs, las discotecas, los lugares donde vendan alcohol van a poder operar solamente hasta las 2 de la mañana, es un ejemplo. Entonces, esta disposición, esta ordenanza, puede contener una barrera burocrática. En este caso, podría ser la restricción que se está imponiendo a las empresas de poder operar más allá de una hora específica, ¿no? No estoy diciendo de primera mano que esto sea bueno o malo, eso lo vamos a ver después, sino más bien quiero que quede claro este ejemplo de que las disposiciones administrativas, como las normas, los reglamentos o cualquier tipo de disposición que emita una entidad administrativa, puede pues contener barreras burocráticas, ¿no? Finalmente tenemos también las actuaciones materiales. Es parecido a los actos administrativos, pero no es exactamente lo mismo, porque un acto administrativo, como yo les decía, va a ser una respuesta dentro del contexto de un procedimiento que una persona ha iniciado. En cambio, una actuación material puede ser simplemente un documento, un folleto de repente que me entregan en la municipalidad cuando voy a hacer un trámite, donde de repente establecen los requisitos para determinado procedimiento. Ese documento que me entregan, ese cartel que puedo ver, de repente la información que puedo ver a través del portal web de la entidad, tiene determinada información que puede contener barreras burocráticas.
Entonces son estos 3 medios los cuales van a permitir que se pueda verificar la aplicación de la barrera para la persona pues, que está siendo de repente afectada, ¿no? Antes de seguir, quiero ver si es que tenemos claro entonces el concepto. Estaremos hablando de barrera burocrática cuando estemos ante un cobro, cuando nos piden de repente un monto que no corresponde a un procedimiento, cuando nos están exigiendo algún tipo de información o algún requisito, cuando nos están limitando o prohibiendo la realización de repente de algún tipo de actividad y se me está obstaculizando, se me está restringiendo la posibilidad de acceder o permanecer en el mercado. Ojo acá, hay una diferencia. Recordemos que una persona, una empresa, un emprendedor o de repente alguien que tiene una empresa puede querer acceder al mercado. Por ejemplo, se me ocurre que voy a abrir una peluquería, quiero acceder al mercado, necesito sacar mi licencia, ¿verdad? Entonces, para sacar mi licencia voy a tener que ir a la municipalidad, seguir todo el trámite y seguro me van a pedir requisitos. Si me exigieran un requisito que es incorrecto, podría de repente estar aplicándome una barrera burocrática y estaríamos, como habíamos visto en la primera columna, en el tema de la existencia de un requisito que obstaculiza mi acceso al mercado, porque como soy una persona que recién va a entrar al mercado con mi local, me van a estar limitando ese acceso, esa posibilidad de entrar a competir con los demás. Pero también van a existir barreras burocráticas en los casos donde de repente la empresa, la persona ya se encuentra en el mercado. Imaginemos que tengo una empresa de mototaxis y yo ya estoy en el mercado operando y de pronto sale una disposición, una norma que dice que por la calle donde me habían dado permiso transitar con mis vehículos automotores ya no se va a poder más porque van a abrir, no sé, un corredor, imaginemos. En este caso también estamos viendo que existe una limitación que se está restringiendo la posibilidad de que yo pueda continuar operando pese a que ya contaba con una autorización. En este caso se estaría restringiendo mi permanencia en el mercado porque ya no me dejan continuar pese a que yo ya me encontraba desarrollando una actividad en este mercado. Entonces tenemos esos dos tipos de barreras, de acceso y de permanencia. De otro lado, nuevamente, hablamos de las barreras que se encuentran relacionadas con la tramitación de procedimientos donde se ve muchas veces que se están vulnerando los principios de la simplificación administrativa. ¿Qué cosa es esto? Pues les cuento que existe una ley, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas y las privadas que realizan función pública, como les había enseñado hace un momento, en donde todas estas están obligadas a cumplir todo lo que esta ley establece. Lo que hace esta ley es compendiar y ordenar de alguna forma todas las reglas generales que las entidades, los funcionarios deben cumplir. Porque claro, muchas veces el funcionario público tiene que servir, pero a veces se equivocan, se confunden y piensan que ellos deben ser servidos. Eso no es correcto. Nosotros, los funcionarios, estamos para servir al público y nos debemos a las leyes, a las normas, debemos regirnos por ellas y seguir puntualmente y a cabalidad todo lo que éstas establecen. Pues bien, esta ley, la Ley del Procedimiento Administrativo General, que ahora está en un texto único ordenado, establece todas estas reglas, dentro de las cuales encontramos los principios y las disposiciones de simplificación administrativa, que como lo dice su nombre, han sido creadas para simplificar los procedimientos, para que no tengamos necesariamente que acudir y esperar a que el funcionario o la entidad se le ocurra dar pie o dar cuenta de cómo va mi trámite, porque no estamos en una monarquía, no hay un rey que te dice las cosas van a ser así, me voy a demorar tanto, espérame. No, hay reglas que seguir. Reglas que tienen que ver, por ejemplo, con que no me cobren más de la cuenta, con que un trámite cueste exactamente lo que deba costar. Si voy a sacar, por ejemplo, copias certificadas de 3 páginas, yo espero que me cobren las 3 páginas el tiempo que se han demorado en sacar las copias, de repente la tinta, pero no espero que me cobren, no sé, 1000 soles por 3 hojas o por una certificación. O sea, cuando se realizan procedimientos administrativos, todo lo que realizan las entidades tienen que ser acorde a lo que realmente cuesta el servicio, la documentación que se utilice para llevarlo a cabo, pero no más. Esa es una regla que existe en esta ley.
y tiene que ver con simplificación administrativa. Otras reglas tienen que ver, por ejemplo, con documentación prohibida de solicitar. No me pueden exigir lo que se les ocurra, sino que hay algunos aspectos que no nos pueden pedir. Por ejemplo, copias de DNI. ¿Por qué? Porque las entidades ya cuentan con un programa que existe en la red, a través del cual, al ser entidades públicas, tienen acceso a diferentes sistemas como la RENIEC y de donde pueden sacar información. No me pueden exigir tampoco, por ejemplo, pagos que yo he efectuado ante la misma entidad. Me dicen, presénteme su recibo de pago de la tasa de este procedimiento. Y es como que, pero ustedes saben que yo he pagado porque yo he hecho el pago con ustedes, ¿no? Entonces, las entidades a veces se quedan como que, bueno, sí, ya, bueno, voy a revisar. Lo que nos pueden pedir de repente es el código, ¿no? Para que ellos ubiquen que sí, efectivamente hemos pagado, pero no nos pueden exigir cosas o información con la que ya cuentan. Hay una serie de reglas que vamos a encontrar en esta ley que tienen que ver con simplificación administrativa y que casualmente, al ser temas importantes, porque afectan a los ciudadanos, a las empresas, en la realización de procedimientos o en el acceso a permanencia en el mercado, existe pues esta comisión justamente para velar por ello y para procurar eliminarlas, eliminar todo este tipo de trabas y lograr así que todo se desarrolle en armonía y cumpliendo lo que establece la ley para el caso de las entidades. Digamos que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que es quienes finalmente conocen todos este tipo de casos, son como los policías dentro del Estado. Entonces, ellos tienen que verificar eso. Entonces, vamos redondeando más el concepto. Como les había comentado, tener siempre en cuenta que son una serie de imposiciones, ¿no? Cobros, exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones, que siempre van a implicar que se condiciona o se restringe a la persona, al individuo, al emprendedor o al empresario en su acceso a permanencia en el mercado o en la tramitación de los procedimientos administrativos, más aún cuando se violan o se contravienen todas las normas en materia de simplificación administrativa, como los ejemplos que les había puesto. Nuevamente reiterarles, estas medidas son impuestas por entidades del Estado. Como habíamos visto, pueden ser entidades que la propia ley, la 27444 de la que les hablaba, establece cuáles son esas entidades, municipalidades, ministerios, etc., y que también pueden ser impuestas por privados a través de las funciones que realizan a nombre del Estado. Además, tener en cuenta que este tipo de cobros, exigencias, requisitos se materializan en actos administrativos que habíamos visto que tienen una finalidad específica, recaen en un individuo en particular que ha iniciado un procedimiento. Además, pueden materializarse en disposiciones, que son las normas, los reglamentos, las ordenanzas, ¿no? Es la emisión de una medida que se da y que busca que se afecte a una colectividad, a un grupo de personas. Y también actuaciones materiales, que van a ser todos esos otros documentos que, sin ser actos ni disposiciones, implican la aplicación de medidas que pueden terminar siendo barreras burocráticas. Pueden ser folletos, puede ser la información, como les decía, que se muestra en un portal web, porque de hecho los portales web, sobre todo las entidades del Estado, tienen un carácter formal. Entonces, cualquier cosa que figure en un portal web, el ciudadano, las personas, los empresarios, tienen que entender que es válido. Entonces, si es que yo me guío de lo que dice el portal web como los requisitos para sacar, imaginemos, una licencia de edificación, me salen determinados requisitos, y luego llego a la mesa de partes para presentar mi información y me dicen, no, este no es, obviamente mi reacción sería, pero ¿cómo que no es si ustedes han publicado que tengo que presentar este papel? ¿No? Entonces, es importante tener esa información clara y saber que inclusive a través de actuaciones materiales podemos tener una prueba que evidencie cómo se está materializando el hecho de que me están imponiendo una barrera burocrática, un requisito, un cobro, una exigencia, una limitación o prohibición, como habíamos visto. Así como tenemos claro ahora, espero, qué cosa puede ser una barrera burocrática, también quiero que reforcemos la idea de qué cosa no es una barrera burocrática. No son barreras burocráticas las exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones que están en las leyes. ¿Por qué? Porque lo que hace o las competencias que tiene la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es para conocer de todas estas medidas cuando se encuentran
en disposiciones infralegales, o sea, todo lo que no sea leyes, porque quienes pueden revisar las leyes son otras instancias, el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial en otros casos. Entonces, nosotros o la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no van a poder conocer sobre medidas o trabas que se encuentren en leyes, ¿ok? Solamente en todo aquello que tenga un nivel bajo la ley, ordenanzas, reglamentos, decretos supremos y todos los tipos de actuaciones y actos como habíamos visto. Asimismo, no es posible que se conozcan todas aquellas medidas que se encuentren contenidas en los contratos suscritos con una entidad. ¿Por qué? Porque cuando una entidad está actuando dentro de una relación contractual, está actuando como una parte. Entonces, ellos no pueden ser a la par. Quien dicta la norma o quien dicta la medida y a la vez quien está como participante del contrato, porque recordemos que el contrato es ley entre esas dos partes. Por lo tanto, no puede ser que un tercero, en este caso Indecopi, entre a revisar, a decir si esto está bien o esto está mal, porque un contrato ha sido realizado o creado con base a las opiniones de los dos participantes de la relación contractual. Entonces, no podemos ver tampoco cualquier tipo de contenido del contrato, ningún contenido en un contrato, de hecho. De otro lado, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no conoce el cobro de arbitrios a personas naturales sin actividad económica. La ley establece esta lista de todo aquello que no puede conocerse como barrera burocrática. Entonces, si es que nosotros nos pusiéramos a pensar que, de hecho, el Indecopi en realidad puede revisar absolutamente todo lo que le parezca mal o ilegal, estaríamos en un error porque el Indecopi también tiene que basarse en lo que establezca la ley, ¿cierto? Entonces la ley ya ha dicho de forma expresa que en el caso de cobro de arbitrios a personas naturales no puede conocerse como barrera burocrática, menos si es que no tienen actividades económicas, porque como hemos visto, las barreras tienen más que ver con acceso, permanencia en el mercado, entonces no está dentro del concepto. La imposición de sanciones es otro punto que no se puede conocer como barrera burocrática, porque cuando una sanción es aplicada por una entidad, la está aplicando primero con base a una competencia que tienen las entidades para sancionar determinados supuestos. Segundo, porque la sanción es el castigo por haber realizado algo ilegal, algo ilícito. Entonces, la ley ha previsto que a través del mecanismo de barreras burocráticas no se pueda entrar a ver si es que la imposición de una sanción está bien o mal, si es que de repente el quantum, el monto que le han puesto es exagerado, o si es muy bajito, o si es que lo queremos cambiar. No, eso es imposible, porque además al hacerlo, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, quien es la entidad que ve estos temas, estaría yendo más allá de sus propias competencias y actuando como una entidad revisora, ¿no? Que entra a revisar si es que otra entidad hizo bien o no al imponer una sanción que de hecho es de su competencia exclusiva. Entonces, es algo que no se puede. Además, bueno, la ley ya lo señaló así. ¿Qué cosas sí se podría ver con relación a una sanción? Es si es que se presenta solamente como un medio de prueba para demostrar que se sancionó porque se incumplió una medida, que podría ser una prohibición, una exigencia. Entonces la barrera no sería la sanción, sino la medida o la exigencia que está detrás, lo que originó de repente la sanción. Eso sí se podría ver, y la sanción no sería vista como sanción, sino solamente como un medio de materialización a través del cual se puede reconocer que se aplicó justamente esa suerte de sanción, castigo, por incumplir una medida que estaba oculta, digamos, ¿no? ¿Me dejo entender? Sería la única forma de conocer no la sanción, sino la medida que está oculta tras esta sanción. Las omisiones, las inacciones o cualquier inactividad de la administración pública tampoco puede constituir una barrera burocrática. ¿Por qué? Porque la finalidad, como les contaba al comienzo, del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas es que se logre inaplicar, que dejen de aplicarle esta medida o esta prohibición a la persona que está siendo afectada. Una omisión o una inacción, una inactividad implicaría que se ordene a la entidad a hacer algo.
y eso no está previsto en la ley, entonces no puede verse. Ahora, han habido unas modificaciones en la norma que establecen que la única opción para poder conocer omisiones, inacciones o inactividades puede ser cuando sea indispensable el accionar de la entidad para poder desarrollar el ejercicio de las actividades económicas. En realidad, aún no hemos tenido un caso puntual porque esta modificación es muy reciente. Habría que analizar y ver qué cosa es lo que dice la comisión, pero por ahí existe una ventana donde de repente, si se verifica que es indispensable realmente este tipo de accionar y que no se está dando, que existe de repente una negativa o qué sé yo, puede a lo mejor calzar en la definición de barreras. Las controversias contencioso-tributarias también son otro aspecto que no pueden ser conocidos como barrera burocrática. Por favor, les voy a pedir que cualquier tipo de preguntas que tengan, pueden hacerlas al chat. Si bien es cierto, yo no puedo abrir directamente el banner con las preguntas porque estamos viendo desde mi pantalla las diapositivas, me las están haciendo llegar, así que siéntanse libres de hacer las preguntas que desean a lo largo de toda la exposición. De hecho, tengo una que tiene que ver con que si es posible o no ver barreras burocráticas en los contratos con una entidad pública. Como habíamos dicho, cuando se trata de contratos, no es posible que nosotros entremos a revisar o que pretendamos que exista una barrera burocrática dentro de un contrato. Porque cuando una entidad pública está actuando dentro de un contrato, está actuando como una parte. Hay dos partes en el contrato, el contratante y quien contrata. Entonces, ellos se ponen de acuerdo en realizar determinados requisitos o determinadas condiciones para llevar a cabo su contrato, y no es posible que el Indecopi entre como tercero y diga esto está bien o esto está mal, porque sería más una revisión del contrato que tiene otras vías en el Poder Judicial para ser conocida, pero no a través del Indecopi y no a través del mecanismo de una barrera burocrática. Cuando estamos hablando de barreras burocráticas y que las impone una entidad, recordemos que no lo está haciendo como una parte contratante, sino lo está haciendo con su jus puniendi, que es con su actividad como entidad del Estado, con la fuerza y el poder que tiene del Estado, porque solamente ellos como Estado pueden emitir determinadas medidas. En cambio, un contrato nos estamos poniendo de acuerdo dos partes. Entonces, es muy distinta la figura, ¿ok? Que quede claro. Entonces, la respuesta a esa consulta es que no. Un contrato o el contrato realizado con una entidad no podría ser visto a través de este mecanismo. Caso contrario, cuando la entidad está por sí misma actuando, emitiendo normas, emitiendo actos administrativos a través de los cuales sí podría imponer las medidas que hemos estado viendo hasta hace un momento. Seguimos entonces, no tengo más preguntas que me hayan hecho llegar. Continuamos con qué otros aspectos no son barrera burocrática. El cobro de aranceles e impuestos, igual, la ley ha dicho que esos aspectos no se ven. Si es el tribunal fiscal, ellos se encargan de revisar esos aspectos. La declaración de nulidad de un acto por motivos de debido procedimiento. No se puede ver. La nulidad de un acto administrativo, o estamos hablando de una nulidad cuando, por ejemplo, tenemos un permiso para algo, una licencia para algo. Sin embargo, por algún motivo, luego se declara nulo ese permiso. Estas declaraciones de nulidad, nosotros, o la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, el Indecopi, no puede conocerla, porque, nuevamente, como el caso de sanciones, se entraría a revisar de alguna forma una competencia que tiene una entidad cuando no es lo que corresponde. Sin embargo, al igual que en la sanción, la nulidad podría ser el acto que materializa la medida. De repente, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no va a entrar a revisar si es que esta nulidad estuvo bien o mal dada, pero sí va a poder revisar si es que en el fondo la declaración de nulidad se produjo porque había una exigencia que no se había cumplido, porque había una prohibición, porque había un requisito. Esos aspectos sí los podría conocer, ¿no? Que han sido imposiciones, que en su momento el individuo al que le están aplicando la medida no quiso cumplirla, entonces, por lo tanto, la entidad dijo, entonces te declaro nulo, entonces te sanciono. Si es que ha sido ese el contexto y en el fondo lo que se busca es que se revise si esta exigencia, esta prohibición en su momento estaba bien o mal,
eso sí se puede ver. Y la nulidad o la sanción van a ser solamente los mecanismos, los medios de prueba para decir, miren, a través de estos documentos se comprueba que por no haber cumplido esta otra exigencia, me terminaron sancionando, me terminaron declarando. Entonces, son aspectos para poder materializar las medidas, mas no van a ser nunca puntualmente la propia medida o la propia barrera burocrática. Las tarifas o contraprestaciones tampoco, o sea, se estableció por ley que tampoco se pueden ver. Las medidas fito y sanitarias tampoco. Eso es elección legal. La propia ley estableció que no se pueden ver, entonces no va a haber manera nunca de que sean aspectos que puedan ser conocidos como barreras burocráticas. Muchos de ellos, como hemos visto, tienen su propia vía procedimental y no es a través de este mecanismo. No califican como barrera burocrática en general las medidas, además, que no se encuentran en la definición de barrera burocrática. Por ejemplo, aquellas que no consisten en una exigencia, un requisito, una prohibición, una limitación, un cobro. ¿Se acuerdan esta listita que pusimos al inicio? Si es que lo que queremos denunciar o que nos suena a barrera burocrática no está dentro del concepto, o al menos no calza dentro del mismo, es probable que no estemos ante una barrera burocrática. A modo de ejemplo, en el año 2021, se declaró improcedente, esto quiere decir que no se podía conocer en la Comisión de Barreras Burocráticas, una denuncia porque se estaba cuestionando que una entidad haya emitido una norma. Vino un señor y dijo, ¿sabes qué? Quiero denunciar que la municipalidad, me estoy inventando, de San Martín de Porres ha emitido una disposición y ¿sabes? No me gusta lo que ha emitido, así que yo denuncio que haya emitido la disposición. Eso no es barrera burocrática. ¿Por qué? Primero, porque si bien existe una disposición que ha sido emitida seguramente con muchas reglas, el hecho de emitir una norma es una facultad de la entidad. Cada municipalidad tiene el derecho y el deber de emitir disposiciones para ordenar de alguna manera todos los aspectos que tienen que cuidarse de acuerdo a sus competencias. Entonces, el hecho solamente de emitir no puede ser una barrera burocrática, porque además de su competencia, no tiene nada que ver con una exigencia, un requisito, una prohibición puntual. El emitir es una función natural de una entidad. Eso no puede ser denunciado. De otro lado, no son barreras burocráticas aquellas que no tengan por finalidad restringir o condicionar el acceso a permanencia en el mercado. Es decir, como habíamos visto al comienzo, para que una barrera burocrática pueda ser conocida, un aspecto que tiene que estar relacionado es la obstaculización al acceso a la permanencia. Los ejemplos que les ponía, cuando alguien quería sacar una licencia y quería entrar al mercado, o alguien que ya venía operando con los mototaxis y tenía miedo que lo saquen del mercado, ¿no? No lo dejaban permanecer. Si es que no existe esta posibilidad de que la medida que quiero denunciar realmente restrinja el acceso o permanencia en el mercado, no voy a estar ante una barrera burocrática que pueda ser conocida por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. De otro lado, si es que son disposiciones que tampoco tienen que ver con procedimientos administrativos, voy a estar en el mismo grupo, no voy a poder conocerlo. Se declaró en el año 2018, se declaró improcedente también una denuncia donde se cuestionó la prohibición de estacionar vehículos en la vía pública, porque esa zona había sido declarada como rígida. Entonces un usuario llegó y dijo que quiero denunciar esta norma porque no me deja cuadrarme donde siempre me he cuadrado, lo han declarado zona rígida, ya no puedo cuadrar ahí, y me molesta. Así que yo considero que me está afectando y como me afecta, lo voy a denunciar como barrera burocrática. Pues no. Primero, porque quien estaba denunciando no tenía en realidad ningún tipo de vulneración a un acceso o permanencia en el mercado, era una persona natural. Y de hecho lo que quería cuestionar tampoco tenía que ver con un tema de procedimiento administrativo, sino más bien tenía que ver con una regulación que es competencia natural de una municipalidad de ordenar el espacio de la vía pública. Entonces, como es una regla general que no tiene que ver necesariamente con un procedimiento específico, ni tampoco con acceso a permanencia en el mercado, no se pudo conocer como barrera burocrática. Quiero permitirme regresar un momento
para hacerles notar que cuando hablamos de barrera burocrática, tienen que cumplirse los aspectos que estamos viendo. Es como un rompecabezas. A falta de uno de ellos, no vamos a estar ante una barrera burocrática susceptible de conocerse por la comisión. Entonces tenemos que estar hablando de un cobro, una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición que necesariamente condicione, que restrinja, que obstaculice el acceso o permanencia en el mercado o que guarde relación con la afectación a principios de simplificación administrativa dentro de un procedimiento administrativo. Adicionalmente, nuevamente, que sean impuestas por el Estado y que se materialicen a través de alguno de estos mecanismos, actos administrativos, disposiciones o actuaciones materiales, ¿ok? Entonces, a falta de uno de esos aspectos, nos vamos a ubicar como en esta lámina, no estaremos ante la aplicación de una barrera burocrática. En el primer caso habíamos visto porque no guardaban relación con el concepto de barrera burocrática inicial, y en la segunda columna vemos que también se declararon improcedentes una denuncia porque no tenía relación con la finalidad del procedimiento, que es inaplicar este tipo de trabas o de medidas cuando se afecta el acceso a permanencia en el mercado o cuando se trata de procedimientos administrativos que están siendo afectados también. Si es que vemos que no están en estos grupos, no se va a ver tampoco como una barrera burocrática. Denme un segundo que tengo aquí una consulta más que han hecho llegar. Ponen, ¿cómo pueden las entidades fomentar la transparencia y la participación ciudadana para superar las barreras burocráticas? De hecho, esta pregunta me parece bonita porque lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, es un mecanismo que tiene el Indecopi como tal para poder fomentar y hacer llegar a todos la información para que conozcan qué es este procedimiento y también cómo se puede hacer, que ya vamos a ver más adelante, para ayudar a las entidades a superar y eliminar las trabas. Adelantándome un poquito, porque la respuesta de esta la voy a dar en la parte final, pero adelantándome un poquito, tiene que ver también con un trabajo que se hace en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas desde el equipo que se maneja de oficio, que tiene que ver con rankings a través de los cuales las propias entidades tienen la chance de ver cuál de ellas es la que está imponiendo más barreras cada cierto tiempo. Eso se mide, entonces sale un ranking positivo y negativo. ¿Quiénes ponen menos barreras? ¿Quiénes ponen más barreras? Entonces, tanto las entidades como los propios ciudadanos ya pueden saber dónde pueden tener más inconvenientes en los procedimientos. Por parte de los ciudadanos, obviamente tomarán cartas en el asunto, y como ahora ustedes a lo mejor buscan una capacitación o acuden a la propia entidad para que nosotros podamos asesorarlos en los aspectos generales como el día de hoy en materia de barreras burocráticas, y las entidades también son muchas las que piden capacitaciones solamente para su entidad, y nosotros pues gustosamente les damos todos los alcances y les otorgamos también capacitaciones que son gratuitas para que puedan tener conocimiento y sepan ellos también cómo eliminar de forma voluntaria sus barreras burocráticas. Es muy interesante el trabajo que se hace con ellos y que luego vamos a ver los mecanismos también. Esperemos que nos dé el tiempo. Luego tengo otra pregunta. ¿El cierre de un local comercial por incumplir con el pago de multas por sanciones podría ser barreras burocráticas? El cierre de un local, la clausura de un local, es una sanción, como habíamos visto, y es más, esta es una sanción, de acuerdo al ejemplo que nos da, por incumplir el pago de reiteradas multas. Si es que hay reiteradas multas en un local, es probablemente porque se está incumpliendo con algo, ¿verdad? Si finalmente se clausura el local, se cierra el local comercial, es una sanción mucho mayor. En ambos casos, ya sean las sanciones pequeñas o la grande, estamos en supuestos donde la entidad está aplicando estas sanciones, como les decía, porque hay alguna disposición que está siendo incumplida. Entonces, el Indecopi no puede entrar ahí y decir, está bien la sanción, está mal la sanción, el monto es muy bajo, el monto es muy alto. No se puede hacer eso, porque estaría actuando como un tercero, cuando la competencia le corresponde solo a la entidad, y que incluso si es que estuviese mal impuesta una sanción, en la propia entidad existen mecanismos de revisión para que pueda verificarse ese aspecto, ¿no? El del monto, de la forma, de repente del debido procedimiento, de cómo se llevó a cabo la sanción, si se permitió que la persona a la que se le ha sancionado pudo defenderse. Son aspectos
que tienen una propia vía y que no son conocidos por el Indecopi. Así que a tener claro eso. Ahora, si no quedó clara la idea, se las repito, si bien no se puede conocer la sanción, sí es posible que el documento a través del cual se sanciona me sirva de medio de prueba para decir en realidad lo que yo quiero denunciar no es la sanción, sino el hecho de que de repente me exigían pintar mi local de color azul, porque querían que sea del color del partido político del gobernante de turno. Me estoy inventando. Entonces, como no quise cumplir, me sancionan. Ok, entonces en este caso es diferente, porque la exigencia que se oculta es el hecho de que se haya exigido a esta empresa, a esta persona, pintar su local. Esa exigencia sí puede ser cuestionada. Y la prueba de que me han puesto esa exigencia va a ser mi sanción. Pero yo no voy a entrar, o la comisión no va a entrar a ver la sanción, sino va a ver la otra medida. Eso es diferente. Así que es muy, muy importante que tengan eso claro. A ver, me parece que ahorita no tengo más preguntas, así que si no tenemos otra, yo continúo. Acabamos de ver en general lo que es la definición de la barrera burocrática, que no es algo que yo me he inventado ahorita, que las puse en mi diapositiva para ver y contarles un poco, ¿no? No, esto existe, está en el decreto legislativo 1256, se conoce como la ley antibarreras. El concepto es tal cual, lo están viendo ahorita en su pantalla. De hecho, el concepto ha sido ligeramente modificado a través de una reciente ley, pero en suma se mantiene lo básico, que es lo que estamos viendo ahora, que es que una barrera burocrática, y repito, yo sé que se van a cansar de que repita tantas veces de repente esto, pero la idea es que se vayan, aunque sea con ese ruidito en la cabeza, para que tengan luego más claro, y si les llega a suceder algo así, sepan también que están ante una posible barrera burocrática y sepan qué acciones tomar, ¿ok? Vamos a estar frente a una barrera burocrática cuando veamos una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición o cobro que imponga cualquier entidad dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso o permanencia en el mercado de los agentes económicos o que puedan afectar a los administrados en general en la tramitación de procedimientos administrativos que están sujetos a las normas y principios de la simplificación administrativa, que también hemos hablado un poquito de eso, lo que es simplificación administrativa, ¿no? Estas reglas que deben cumplir todas las entidades y los funcionarios para, como dice su nombre, simplificar los trámites y no tener nosotros que hacer nada engorroso. Ojo, el solo hecho de que se me imponga una exigencia, un requisito, una limitación, prohibición, cobro, no implica que ya me están aplicando una barrera burocrática, para nada. Sabremos si es que la barrera burocrática es negativa solamente cuando ésta sea declarada ilegal o carente de razonabilidad. ¿Qué cosa es esto? Vamos a verlo ahora. Hablamos de barreras burocráticas ilegales cuando después de que se denunció y se revisó en un procedimiento formal o de repente un procedimiento de oficio, se determinó que la medida, la aplicación de esta prohibición, este requisito, este cobro, fue creada sin que exista una ley. ¿Ustedes se imaginan que una entidad les aplique o les exija un requisito cuando la ley no lo pide o no lo exige? Es de locos, pero les cuento que se da porque, a ver, ustedes saben que la tarea del Estado es proteger a los ciudadanos. Cada entidad del Estado tiene sus competencias, tienen todas estas normas que le han sido dadas, estas facultades, que tienen como finalidad resguardar a sus ciudadanos. Pero ¿qué pasa? A veces, en aras de proteger a los ciudadanos, proteger a su comunidad, a su municipio, se exagera un poquito y se va mucho más allá de las facultades. A veces no es con mala fe, sino que a veces por ser tan cautos pecan de cautos y exageran y se van más allá de la ley. Y pasa. Entonces para eso existe el Indecopi y la Comisión de Eliminación de Barreras, que actúa, como les decía, como un policía que entra, revisa, analiza tanto de oficio, es decir, ellos solitos investigan, como de parte, a través de las denuncias que presentan las personas,
y se inician procedimientos que buscan justamente barrer con esto, limpiar esto, y que todos podamos acceder o permanecer en el mercado sin que se apliquen estas ilegalidades, estas normas de repente sin sustento, y se logre un ambiente, pues, donde realmente exista y se respete una simplificación administrativa, ¿no? Entonces, eso vamos a ver o vamos a encontrar cuando revisamos barreras burocráticas ilegales. Muchas veces se da porque las entidades actúan sin que exista una ley que lo autorice. Eso ya es el caso máximo, pero pasa. Otro aspecto donde vamos a encontrar barreras burocráticas ilegales va a ser cuando la norma que ha sido emitida y que establece esta exigencia o esta prohibición o lo que fuere, ha sido dada sin seguir las formalidades que exige la ley. Por ejemplo, ustedes saben que para que una norma entre en vigor, en vigencia, para que esté vigente, tiene que haber sido publicada en el peruano. ¿Qué pasa si es que nunca se publicó? De acuerdo a la ley, de hecho, las disposiciones no van a ser nunca obligatorias hasta el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Claro, ahí se parte y asumen de que todos leemos el peruano todos los días. Es complicado. Yo, siendo funcionaria, no siempre lo hago. Lo hago cuando puedo, cuando me alcance el tiempo. Pero si es que yo no puedo hacerlo, me pregunto, ¿lo haremos todos realmente? Lo dudo. Por ahí alguien sí, genial. Pero bueno, yo lo dudo que todos lo hagamos. Entonces, de hecho, imagínense, si nosotros no, también van a darse casos donde, así como a nosotros nos ha costado esto, a otras, desde el otro lado, las entidades de repente han emitido su norma, la aprobaron, todo perfecto, con competencias, todo perfecto, con la ley que los resguardaba y que decía, sí, puedes hacerlo, puedes emitir esta norma, todo bien, pero cuando llegaban y lo exigían, resulta que nunca lo habían publicado. Si es que nunca lo habían publicado, entonces no se hacía obligatoria. Entonces, por olvidarse de esos mecanismos que a veces la ley establece, entonces ya no pueden ser aplicadas, ya se convirtieron en ilegales, porque nadie te puede obligar a cumplir algo que no haya sido dado debidamente, ¿no? Entonces ahí también vamos a encontrarnos en un ámbito donde podemos encontrar barreras burocráticas ilegales. Y otro motivo de ilegalidad se da cuando se incumple directamente una prohibición legal. Hay un mandato que está por ley para todas las entidades, pero bueno, las entidades se levantan de buen humor, creativas a veces, y terminan exigiendo cosas que ni siquiera están obligatorias por ley. Un ejemplo, licencias de funcionamiento. Los artículos 6 y 7 de la Ley de Licencia de Funcionamiento establecen en el 6 algunas condiciones que puede revisar una municipalidad cuando va a dar una licencia de funcionamiento. Por ejemplo, puede revisar temas de seguridad, defensa civil, zonificación, se me fue el otro, pero son aspectos que puede revisar de acuerdo al artículo 6. De acuerdo al artículo 7, por su parte, existen una serie de requisitos que incluso les cuento que se llaman requisitos máximos para la emisión de licencias de funcionamiento. Es decir, solamente te pueden exigir los requisitos que dice ese artículo 7 porque la ley lo ha establecido así. Si es que ustedes van a una municipalidad y piden los requisitos para sacar su licencia en esa municipalidad, se van a dar con la gran sorpresa de que no en todas te exigen solo lo que dice la ley, sino que por ahí se inventan 1 o 2 o 3 más requisitos. Y eso es ilegal, porque ya existe una ley que te está diciendo no exijas más de esto. Sin embargo, pasa. Nuevamente, no por mala fe, no porque son los vivos, no, sino que a veces en aras de resguardar de alguna manera a su comunidad, terminan excediéndose en sus facultades. Un ejemplo que se me viene a la mente también de licencia es una ocasión, no diré el nombre de la municipalidad porque realmente tampoco lo recuerdo, pero fue un caso en donde esta entidad exigía, además de los requisitos que decía la ley, había inventado uno más que decía permiso de los vecinos. ¿Por qué tengo que pedirle permiso a los vecinos para abrir un local? Si es que lo que tienen que ver es que mi local sea seguro, que tenga el espacio adecuado, el aforo, que esté en una zonificación que lo permita. ¿Por qué tengo que pedirle permiso a los vecinos? Bueno, fue un caso también que dio mucho que hablar y donde obviamente se estaba excediendo lo establecido en esta ley. Entonces, se declaró ilegal en su momento. Entonces,
aquí atención, ¿no? Cuando veamos o sintamos que nos están aplicando una barrera burocrática que pueda ser ilegal, hay que ver si es que cae por alguno de estos 3 puntos. Si es que la entidad que lo ha emitido tiene competencias para hacerlo, si es que se están siguiendo las formalidades que la ley exige para poder exigir este tipo de medida, o si es que se está incumpliendo alguna norma de rango legal. Hay que revisar eso. Si es que encontramos que falta alguno de esos, ya sabemos que podemos denunciar. De otro lado, otro análisis que realiza la comisión es el de carencia de razonabilidad. En este tipo de análisis, que es un poquito más complejo de repente, pero a modo de resumen, vamos a estar ante barreras carentes de razonabilidad cuando veamos que la medida que nos están exigiendo, lo que nos están imponiendo, no cuenta con una justificación, con un sustento técnico. O sea, parece que me la han puesto porque, en fin, pero no es que haya habido un desarrollo, un análisis de que si es que se debe pedir esto, porque sí, porque no. No responden un por qué, como se ha puesto en la filmina, ¿no? No tienen una cuantificación, un análisis costo-beneficio, en qué va a beneficiar a la sociedad que yo ponga esta medida, realmente me va a ayudar a superar el problema que tengo, si mi interés es proteger la salud, la medida que yo he puesto, ¿va a ayudar realmente a proteger la salud o es una medida que al final me va a generar más sobrecostos y no va a solucionar el problema? Es un poquito ese el análisis que se ve en razonabilidad y lo que también puede ser cuestionable, ¿no? Cuando estamos ante una, ante la aplicación de una barrera burocrática. Voy a chequear si es que tengo una consulta adicional. Ya, no. Continúo. Son líneas generales. En algún momento, si es que, de hecho, pueden seguir inscribiéndose, seguramente va a haber alguna exposición que ya entra más a detalle con la metodología de análisis, que también es bastante interesante, pero de modo compendiado, esto es lo que se vería para revisar si es que estamos ante una medida que finalmente es negativa o no. Ya, este es el súper resumen. Espero que no se hayan perdido. Este es el súper resumen de lo que venimos hablando, el concepto general de barrera. Como les decía, es como un rompecabezas. Si es que nos falta alguna de estas piezas, no vamos a estar ante la posible aplicación de una barrera burocrática. Repetimos, estamos ante barreras burocráticas cuando nos encontremos frente a la aplicación de un cobro, exigencia, requisito, limitación, prohibición, que venga siendo impuesto por una entidad administrativa o algún privado que realice función administrativa, como habíamos visto en los colegios, las universidades, que además pueda verificarse su aplicación a través de actos administrativos, disposiciones o actuaciones administrativas y que afecten el acceso o permanencia en el mercado de aquellos empresarios o ciudadanos que quieran hacerlo o que también puedan vulnerar los principios que garantizan la simplificación administrativa. Además, estas van a ser negativas cuando sean ilegales o carentes de razonabilidad. Si es que simplemente nos quedamos en esta filmina y nunca se determina que estas son ilegales o carentes de razonabilidad, entonces simplemente no son necesariamente negativas. Simplemente será una regulación que hay que acatar porque pueden haber sido emitidas con las competencias con las que cuenta la entidad para ello, ¿no? Ya, aterrizamos ahora en lo que es el tema que nos trae el día de hoy, que es la suspensión de emisión de licencias de edificación. Creo que todos están interesados y es el tema ya de fondo que ustedes quieren conocer. Para entenderlo mejor, he visto conveniente crear una suerte de ejemplo. Ese dibujito es Rosita. Es una persona a la que le ha costado mucho en pandemia formar su propia empresa, ahora ya la tiene, se ha dedicado siempre al mercado inmobiliario y ahora tiene su propia empresa y está lista y cuenta con todo el dinero y todo para realizar
y construir un primer edificio. Imagínense la ilusión. Después de pandemia logró, se juntó con una serie de amigas, familiares, tiene su empresa y van a construir un edificio al fin. Ya tienen mapeado el sitio, ya compraron el lugar, ya saben dónde van a construir. De pronto se van a revisar todos los requisitos y condiciones, todo lo que le van a pedir para poder tramitar la licencia de edificación. Al final decide ir a la MUNI para tramitarla y tener su documento. Entrega todos sus documentos y le informan, lo siento, no va a poder contar con su licencia porque resulta que el procedimiento está suspendido. Se queda, obviamente, en frío, dice, ¿cómo que está suspendido? ¿Qué es esto? Se va a su casa, triste, y recibe una carta donde le dicen, estimada señora Rosa, por temas de organización de la municipalidad, los procedimientos de licencia de edificación van a encontrarse suspendidos hasta nuevo aviso. Firma el gerente de habilitaciones urbanas. Obviamente, se queda con la gran desilusión y se queda pensando, ¿esto es posible? ¿Cómo se sentirían ustedes? Un proyecto que tenían y al final queda en cero sin tener una respuesta válida, simplemente porque les dicen que quedó suspendido. Hay que contextualizar un poco. ¿Cómo entendemos esto del procedimiento administrativo? ¿Qué es el procedimiento administrativo? Como ya les había adelantado en los ejemplos previos hace un rato, un procedimiento administrativo es un conjunto de actos, diligencias que se tramita ante las entidades y que buscan la emisión de un acto administrativo que produzca unos efectos jurídicos especiales, en particular individualizados sobre una determinada persona, ¿no? Sobre intereses y obligaciones o derechos de los administrados. Por ejemplo, yo inicio un procedimiento administrativo cuando quiero hacer el trámite, así como en el caso de Rosita, de licencia de edificación, cuando quiero hacer el trámite de licencia de funcionamiento, cuando quiero realizar un trámite de prescripción adquisitiva. Hay tantos trámites, ¿no?, por los cuales vamos a una municipalidad. Cada uno de esos trámites atiende a un procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué es el procedimiento administrativo? Es este conjunto de diligencias que se da para llegar a la emisión de un acto administrativo que produzca unos efectos sobre la persona que los ha pedido. Entonces, ¿y qué cosa tengo que entender por suspendido? Procedimiento administrativo, suspendido, suspensión, viene de suspender. De hecho, revisando también en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vemos en la segunda sección que suspender significa diferir por algún tiempo. En el caso de Rosita le dijeron, tu procedimiento administrativo está suspendido. No le dijeron cuándo, ni por qué, ni hasta cuándo. ¿Qué cosa nos dice la ley del procedimiento administrativo general? El artículo 117 del TUO de la ley del procedimiento administrativo general, que es esta ley que les decía que es aplicable a todas las entidades y que tiene una serie de reglas que tienen que ser cumplidas por todos, dice que existe lo que es el derecho de petición administrativa. ¿Qué cosa implica esto? Que todos los administrados, todas las personas, las empresas representadas por personas también, tienen la posibilidad de solicitar el inicio de un procedimiento administrativo. Y la administración pública, al otro lado, a la otra cara de la moneda, tiene la obligación de dar una respuesta a ese pedido. Inclusive dice, la obligación a dar respuesta por escrito sobre el fondo del asunto y dentro de los plazos que se establecen para ello, ¿no? De otro lado, en el numeral 74.2 del artículo 74 se señala que está prohibido que las entidades administrativas puedan renunciar a la titularidad, a sus competencias, que se abstengan de ejercer determinada atribución. Solamente pueden dejar de hacer algo que la ley les ha ordenado hacer cuando exista otra ley o un mandato judicial que así lo disponga. Si es que no existe un mandato judicial o una ley que diga alto, no desarrolles tal actividad que se te ha encomendado, ninguna entidad puede negarse a desarrollar sus funciones y una de ellas es obviamente responder las solicitudes de los administrados. Entonces, ahora que van escuchando esto, ¿les va siendo lógico que se suspenda
suspendan los procedimientos. No, ¿cierto? De otro lado, el único supuesto previsto en esta ley para poder abstenerse de repente de conocer algún tipo de trámite o desconocer una facultad es que se puede inhibir de un procedimiento a la entidad cuando se haya tomado conocimiento de la existencia de una cuestión litigiosa entre dos administrados, una cuestión que ya se encuentre de repente en el Poder Judicial y que tiene que ser resuelta, porque si es que no se resuelve, la entidad no puede emitir un pronunciamiento. Solamente en ese caso puede inhibirse de conocer. Pero en el resto de trámites, si es que no existe esta cuestión litigiosa, si es que no existe una ley o un mandato que lo disponga, tiene que obedecer a las facultades de las competencias que se le han otorgado y responder dentro de los plazos los pedidos de los administrados. Ahora, el numeral 135 del artículo 135.1, perdón, del artículo 135 de esta misma ley, también nos dice: las unidades de recepción documental, las mesas de parte, están obligadas a recibir las solicitudes y formularios presentados por los administrados, dando el ingreso para iniciar, impulsar los procedimientos sin que nunca pueda negarse o diferir su admisión. Por ejemplo, en materia de edificaciones, hay cierta documentación que puede presentarse, inclusive instalación de antenas. Son de aprobación automática. ¿Qué quiere decir? Que la persona que tiene su solicitud se acerca a la entidad, la entrega y dice: acá está, quiero solicitar una antena. ¡Pum! La deja en mesa de partes y se puede ir, porque la ley dice que es una aprobación automática. La tienen que recibir y después la van a analizar, y si encuentran algo mal, le harán llegar las observaciones para que se subsanen en determinados plazos. Pero tienen que recibirse. No es que me puedan decir: no, no te lo puedo recibir, hoy día no, ya cerré, pasa la otra ventanilla. Eso no se puede. Está mal, no debería ocurrir. Entonces, atención con esto. Un segundo. Ok, no me está apareciendo ninguna consulta. Por favor, si la tuvieran, me las hacen llegar para que los chicos que están apoyando, el equipo de apoyo, me pueda enviar a mí también las consultas. Seguimos. ¿Qué más nos dicen las leyes y las normas en el marco de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, que es justo el tema que ahora vamos a ver, ¿no? Esta ley establece pues una serie de normas y disposiciones que hay que seguir si es que queremos construir. Y dice en el numeral 9 que de hecho las municipalidades distritales y provinciales cuentan con la competencia y la facultad para la aprobación de proyectos de habilitación urbana y de edificación, así como para poder efectuar el seguimiento, la supervisión, fiscalización, ¿no? Lo que nos debe importar acá es, en aras de evaluar luego el caso de nuestra amiga Rosita, es que las municipalidades tienen la competencia para poder conocer todos los procedimientos y las aprobaciones de licencias de edificación. Ok. De otro lado, el artículo 7 establece que las licencias de edificación son los actos administrativos a través de los cuales las municipalidades nos dan ese permiso, la autorización para poder ejecutar la obra. Entonces, para poder construir el edificio Rosita, como bien se había enterado ella y había analizado, necesita contar con la licencia de edificación. ¿Quién puede dar la licencia de edificación? ¿Quién es el único que puede dar la licencia de edificación en el distrito donde ella está? Su municipalidad. Entonces, ¿estaba bien que ella vaya a buscar a la municipalidad? Sí, era totalmente válido porque ellos tenían la competencia. Sin embargo, le dijeron que el procedimiento estaba suspendido. Qué raro. Entonces, abordando el caso de nuestra amiga Rosita, ¿ustedes creen que estemos ante una presunta barrera burocrática? Ya hemos conocido los conceptos en general, ya hemos hablado un poco de lo que dicen las leyes. ¿A qué les suena? Cuéntenme. Mientras van pensando y mandándome sus ideas, vamos viendo, vamos resolviendo un poco la incógnita. Habíamos visto esta Filmina al comienzo. En el caso puntual de Rosita,
Estamos hablando de una barrera burocrática. A ver, ¿se trata de un cobro? No, una exigencia, un requisito, una prohibición. ¿Qué me dicen? Muy bien, por acá uno de nuestros amigos me dice, es una limitación. Correcto. Estamos ante una limitación. La suspensión como tal no existe en el concepto, es cierto. Sin embargo, se entiende como una limitación que se le está imponiendo, en este caso, a Rosita y que no le permite acceder a este mercado de edificación, del rubro inmobiliario, ¿no? Es una restricción. Estamos viendo que se están cumpliendo dos de los aspectos del rompecabezas que yo les había dicho. Adicionalmente, se está afectando su acceso al mercado. Entonces ya tenemos una tercera pieza. De otro lado, ¿quién está imponiendo la medida en este caso? ¿Qué me pueden decir? Pueden mandarme sus respuestas. A ver. Ya, muchas gracias. Sí, justo me están comentando acá al interno que en este caso es la municipalidad. Correcto, es la municipalidad tal como habíamos visto. Y claro, los funcionarios también me han puesto por acá, son los funcionarios, pero son los representantes de la municipalidad, ¿cierto? Entonces es la entidad quien finalmente tomó la decisión de suspender el procedimiento y le está aplicando esto no solo a ella, sino a todas las personas que ese día fueron a realizar este tipo de trámite. ¿Y en dónde se materializa? ¿Cuál es el medio a través del cual se puede verificar que le están aplicando esta restricción, esta limitación? En este caso, es el acto administrativo, la carta que recibió, perdón, en la cual le decían, lo sentimos, en este momento, por un tema de organización de la municipalidad, se va a suspender el procedimiento hasta nuevo aviso. Ese es el documento que ella tiene y que podrá mostrar luego para decir, oye, en este documento que me afecta directamente porque yo inicié el trámite, me dijeron que está suspendido y esa suspensión me afecta. ¿Estamos ante una barrera burocrática? Por supuesto que sí. Ahora, acá tenemos un cuadro de resumen. ¿Esta barrera burocrática será positiva? ¿Será negativa? Vamos a evaluar. ¿Qué cosa es lo que le ha dicho la MUNI a Rosita? Le ha dicho el procedimiento está suspendido. ¿Pero qué dice la ley? Lo acabamos de ver. La ley del procedimiento administrativo general dice los administrados pueden solicitar un inicio de procedimiento administrativo y la entidad tiene la obligación de dar respuesta. ¿Le han dado respuesta? Bueno, ya. Algunos pueden decirme, ok, sí le dieron respuesta. Le dijeron, no lo voy a ver porque está suspendido. Ok, pasemos. Las municipalidades, la ley de habitaciones y edificaciones, dice que tienen la competencia de aprobar los proyectos de edificación. ¿Lo está haciendo esta municipalidad? No, se está negando a revisar y a poder otorgar este tipo de autorización, pese a que la ley establece que ella es la competente, como habíamos visto. El artículo 7 dice, las licencias es el mecanismo a través del cual se otorga la autorización. En este caso, estamos viendo, la municipalidad se está negando a otorgar la licencia, a desarrollar este tipo de atribución y facultad que solo ella tiene. Entonces ya estamos viendo que las cosas se están tornando color gris para la entidad. Además, en el artículo 74, en el artículo 74 se señala que se prohíbe que las entidades administrativas puedan renunciar a la titularidad de una competencia administrativa o se abstengan de ejercer una atribución, es lo que veníamos conversando. Recuerden que solamente se podían dejar de ejercer funciones en los casos donde existe una ley o mandato que así lo disponga. Y en este caso, evidentemente, no se ha dado. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Estamos ante una barrera burocrática? Por supuesto. ¿Esta será ilegal? Claro que sí. Miren la cantidad de normas de carácter legal que se están vulnerando. Casi una burla. Si ya existen leyes, esas están hechas para ser cumplidas, ¿verdad? Tenemos otro caso. En este caso, el señor Tony acude a la municipalidad solamente para averiguar sobre los temas de licencia, porque quiere construir un piso más en su casa para su familia, y le informan nuevamente que el procedimiento está suspendido, que se emitió una ordenanza municipal hace un tiempo y que se dijo que iba a quedar suspendido hasta nuevo aviso, que pronto se va a reanudar.
En este caso, nuevamente estamos ante una restricción que limita la tramitación de un procedimiento. ¿Se está afectando su acceso a permanencia en el mercado? En este caso no, porque el señor es un ciudadano, no es un empresario. Pero sí se está afectando un procedimiento. Además, al encontrarse en una norma, en una ordenanza municipal, que evidentemente va a afectar a muchas personas más, no solo ciudadanos, sino además empresarios, el señor sabe perfectamente que puede denunciarlo de modo informativo y la CEP a través, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a través de su equipo de oficio va a poder tener la posibilidad de revisar, analizarlo y de repente iniciar un procedimiento de oficio para que se elimine esta traba y se deje de afectar de esta manera pues a tantos empresarios y ciudadanos. En este caso, al igual que en el otro, la municipalidad estaría renunciando a sus competencias y vulnerando diferentes leyes, que son las que hemos visto en la ocasión de hoy. La de habilitaciones urbanas y edificaciones, del procedimiento administrativo general y las competencias propias que tiene como municipalidad. En materia de suspensión, en realidad, podemos encontrarla en diferentes procedimientos. ¿Qué tenemos que considerar en cualquiera de los casos? Primero, que estamos ante una barrera burocrática. Segundo, analizar si es que esta puede ser ilegal, si es que se está atentando contra las competencias de la entidad o contra otras leyes, o si es que de repente no se han cumplido formalidades, como habíamos visto, o de repente si es que es carente de razonabilidad, si existe una justificación para que le impongan, si es que se ha estudiado debidamente, si es que hay realmente un beneficio, o si ha sido impuesta de manera arbitraria, ¿no? De hecho, son los aspectos a modo general que pueden revisar, pero como les digo, en materia de suspensiones, si bien ahorita hemos visto suspensiones de licencia de edificaciones, vamos a encontrar que hay un sinnúmero. Sería en verdad increíble para ustedes conocer la variedad de casos que se han visto en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Acá les he puesto algunos cuantos. Tenemos, por ejemplo, suspensiones que se han visto para poder emitir servicios en transporte público de pasajeros motorizados, mototaxis, en una municipalidad en Puente Piedra en el 2018. Salió una ordenanza y dijo, no, ya no más, tenemos muchos mototaxis, ya no queremos más. Y no había una justificación, pero más allá de la justificación, la entidad estaba rehusándose a cumplir con la facultad con la que ella cuenta, que era emitir ese tipo de autorización. Entonces hay que revisar eso, no podemos excedernos la legalidad, como les decíamos. Había otro tipo de suspensión también, donde en materia de licencias de edificación dijeron, en el Golf Los Incas ya no más, ya no vamos a recibir. Otro tipo de suspensión también en Santa Anita. Hay diferentes ejemplos y podemos encontrarlo, como les digo, en todos los procedimientos. Lo importante y a tener en cuenta es que hay que revisar si es que la entidad realmente puede hacer esto. ¿Tiene competencias para suspender un procedimiento? ¿Las leyes, el marco legal establece que pueden rehusarse? La respuesta va a ser que no. Partiendo del hecho de que la ley del procedimiento administrativo general dice que es su obligación y que solo por mandato legal o por un mandato judicial pueden negarse a hacerlo, entonces jamás podrían suspender un procedimiento. Atentos con eso. En materia de licencia de edificación, ahora que estamos con el boom inmobiliario nuevamente, hay que tener especial atención y verificar pues los aspectos que ya les he podido comentar. En chiquitito solamente, ¿qué pasa si me están imponiendo barreras burocráticas como ciudadano, como emprendedor, como empresario? ¿Qué cosa puedo hacer? En primer lugar, pueden siempre presentar una denuncia de parte si es que cuentan con los medios de prueba, de repente el acto, como en el caso de Rosita, una carta, un documento, una resolución donde les indiquen que están suspendidos los procedimientos. Pueden denunciarlo, los requisitos están en el TUPA del INDECOPI, son en general presentarse, decir quién está denunciando, cuál es la medida que estoy denunciando, cuál es la exigencia, el requisito, la restricción, en este caso, cuál es la limitación. No me dejan, me limitan a poder presentar este tipo de procedimiento debido a una suspensión. Y los argumentos, pues, de legalidad o razonabilidad que ustedes consideren. En general, en los artículos que se ven en la filmina van a encontrar a detalle todas las formas y información necesaria para poder presentar su denuncia y además cuando quieran también acá en la comisión podemos orientarlos a modo general. Si es que no quiero denunciar de parte, porque luego la municipalidad se la agarra conmigo y no quiero tener
puntos en contra, digamos, con la entidad. Entonces pueden denunciar de manera informativa, pueden presentar ante la mesa de partes del INDECOPI la información que ustedes consideren y decir, en esta entidad está pasando esto. No necesariamente suspensión, cualquier tipo de medidas de las que hemos visto. En esta entidad está sucediendo esto, para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto, investigar un poquito más a fondo y ver la posibilidad de iniciar un procedimiento en contra de la entidad. Su identidad como persona que denunció, que dio la información, va a ser mantenida en reserva, así que no tengamos miedo. Si es que quieren encontrar más casos o más información, por favor pueden revisar los portales. Tenemos manuales como el ABC para la presentación de denuncias en la web. Tenemos un buscador de resoluciones donde si quieren pueden solicitar luego estas diapositivas y buscar las resoluciones que les he puesto de ejemplo para que se enteren un poco más. El marco normativo sobre simplificación administrativa, distintos procedimientos ante la SEP, ante la sala. Y, por supuesto, como parte de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, los invito también a hacernos llegar las consultas que tengan a través del correo consultasbarreras@indecopi.gov.p. Pueden escribir por sus consultas. También hay 2 números de WhatsApp habilitados que funcionan en el horario de 8:30 a 5:30 de la tarde para que puedan presentar la información que requieran. Se les puede dar orientación general también. Y, como les decía, a través de mesa de partes, hacernos llegar todas las denuncias informativas con las que cuenten. Muchas gracias. He corrido en la parte final. Espero haber cubierto todas las expectativas que tenía. Podemos regresar a cualquier tema. Sí quiero absolver algunas preguntas que dejé para el final con el temor a que no me alcance el tiempo. A ver, tenemos una que dice, ¿sería barrera burocrática que se exija permiso de edificación para zonas como asentamientos humanos? En materia de edificaciones, se tiene que revisar los lugares porque de acuerdo a determinadas zonas, de acuerdo a la zonificación que se tiene de un espacio, de un territorio, se pueden construir determinados tipos. Para edificar hay diferentes modalidades. Hay edificaciones tipo A, tipo B, que están detalladas en la ley, en el reglamento de la ley de edificaciones, y ustedes mismos van a poder revisar que en esa misma ley se establece en qué tipo de territorio o zonificación puede realizarse una u otro tipo de edificación. Entonces, para poder saber si es que es barrera, que exijan un permiso, o sea, no me queda muy claro, la competencia de la municipalidad va a ser siempre revisar que en determinada zonificación pueda realizarse la edificación que la ley y el reglamento permiten realizar, ¿ok? Habría que revisar ahí si es que en esta zona es posible, qué tipo de edificación puede efectuarse, y es un análisis bastante puntual que habría que entrar a revisar. Hay otra pregunta que dice, ¿la sanción se cumple mientras llevamos en el proceso de barreras burocráticas? Si es que ustedes denunciaron una medida y la sanción era su medio de prueba solamente, pero en el interín del procedimiento, mientras no se haya declarado barrera burocrática, si es que lo sancionan, van a tener otro medio de prueba solamente. Pero si es que después de haber dicho es una barrera burocrática ilegal, lo siguen sancionando, ahí quien posteriormente va a tener inconvenientes es la entidad, porque una vez que la comisión ya emitió un pronunciamiento, la entidad ya no puede seguir exigiendo lo que venía pidiendo. Y si es que lo continúa haciendo, eso es un incumplimiento de mandato, y el INDECOPI tiene como potestad sancionar también a la entidad. Entonces la entidad probablemente va a ser sancionada. Incluso la persona, el funcionario que aplicó la sanción puede ser sancionado por haber continuado aplicando una medida que la comisión ya dijo que es barrera burocrática. Tengo otra pregunta. ¿En qué entidades se dan barreras burocráticas ilegales? Hay muchas entidades. Para este caso, los invito a revisar solamente en el portal los rankings positivos, negativos, sobre todo los negativos, si es que quiere conocer cuáles son las que ponen más barreras burocráticas de momento. Pero puede ser cualquier entidad administrativa y privados que realicen función administrativa pueden aplicar. De hecho, lo ideal es que ninguno lo haga, ¿no? Pero cualquiera podría aplicar una barrera burocrática. Otra pregunta es,
si el TUPA de una entidad del Estado exige un requisito no establecido en la ley, perdón, es una barrera burocrática. Por supuesto, cualquier requisito que sea exigido que no se encuentre en la ley podría ser susceptible de ser barrera burocrática. Habría que revisar cuál es ese requisito. De repente no está en una ley específica, pero sí está en otra. Entonces, no es tan fácil, sino hay que analizar, y es por eso que existe un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas que dura 120 días como máximo. Usualmente se resuelve en mucho menos tiempo, pero sí implica un trabajo, una investigación, entrar de lleno a revisar las normas, el contexto, ¿verdad? Otra pregunta ¿es parte del procedimiento administrativo que la unidad de trámite documentario requiera que el administrado pase por la gerencia donde se resuelve el procedimiento para que verifique los requisitos y dé el visto bueno antes de presentarlo? Como habíamos dicho, la mesa de partes debería recepcionar. Dependiendo del tipo de procedimiento que sea, hay que ver si es que es de evaluación previa o automática. Entonces, casos puntuales, no podemos entrar a tallar ahora, porque como les digo, habría que evaluar el contexto y me faltaría información. Por favor, en el caso de la persona que ha hecho esta pregunta, sí, si nos puede mandar la consulta a través de el correo para darle una respuesta mucho más puntual, porque para poder entender bien el contexto. Tenemos otra pregunta, dice, buenas tardes, si bien es cierto, se ha declarado barrera burocrática el cobro de aportes reglamentarios a valor arancelario en el Callao. Sin embargo, en el 2021 salió una ley que señala que los aportes serán pagados a valor comercial. ¿Sigue de aplicación esta resolución del Indecopi? Si es que ha habido... También es un caso bastante particular. No podría yo adelantar mi opinión puntual, porque finalmente no soy quien resuelve, sino los comisionados. Pero de lo que entiendo, si es que se ha emitido una ley que establece cómo tiene que ser pagado, en realidad ya ha habido un cambio normativo, entonces tendría que respetarse lo que dice la ley actual. Para el caso particular de la persona que denunció un caso en un año anterior a esta ley, que ya cuenta con una resolución favorable, pese a tener una resolución favorable, si es que a la fecha existe un cambio de normas, obviamente, cuando si viniera a pedir que se sancione la entidad porque continúa aplicando una barrera, tendríamos que analizar el contexto. Y si ya existe una nueva ley, probablemente tendría que analizarse eso también, para ver si es que aplica o no. Entonces, ahí sí va a ser muy, muy puntual y conocer, ¿no? En qué momento viene la aplicación, a partir de qué momento le están exigiendo de ser el caso. Nos hemos abierto un poquito, pero me gusta que me hayan hecho ese tipo de consultas porque quiere decir que les ha quedado claro al menos el concepto de barreras burocráticas, que es lo que yo quería. Como ven, pueden haber multitud de temas para hablar en barreras burocráticas. No es tan complicado si es que tenemos claro ese rompecabezas que nos hemos cansado de repetir el día de hoy, con el que espero que se vayan a casa. Aún así, si es que les quedarán más consultas o si tienen dudas sobre otros casos más puntuales y quisieran conocer mucho más, tienen ahí los medios a través de los cuales los invito a escribirnos y seguramente vamos a estar contactándolos para dar las respuestas que requieran. Les agradezco mucho por participar. Ciro, Karina, muchas gracias a ustedes también. En nombre de la Escuela Nacional del Indecopi, queremos agradecer a nuestra ponente de hoy por su excelente exposición, así como a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, del mismo modo a los participantes por su asistencia y su activa participación. Sin más que agregar, damos por concluida la actividad académica de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.